Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. Atención Luis Carlos Campos, atención Luis Carlos Campos. Pura vida, maes, majes, buones, ches, parceros, iberos. Hoy vamos a hablar de el elemento más importante en la programación de la Matrix, los culos. Los culos son la base de la programación y del comecocos de nuestra cultura. Los cules suponen la perdición del ser humano. Los culos suponen el elemento clave de ocultación de Dios. Pero no penséis mal, no estoy hablando de la parte física del cuerpo llamada culo o posaderas, sino que estoy hablando de los cures, también llamados culos, lotes, loteros, que son la base del comecocos de nuestra cultura desde la Atlántida. El origen de los cures, de los curas, es extraterrestre. Provienen de una de las dos grandes razas aliens que vinieron a la Tierra y nos usan como granja humana, los aliens chinos. La otra raza son Anunnakis, los caídos del cielo. Lo cierto es que las dos razas son caídas del cielo y los aliens chinos fueron enseñados por los Anunnakis. Astronomía, hacer ovnis, la cultura, todo, ¿no? Lo que pasa es que era una raza que ya de por sí eran muy sanguinarios, hacían rituales de sangre, bebían sangre, hacían sacrificios creyendo que con eso conseguías longevidad. De ahí vienen las famosas estatuas de San Agustín en Colombia, de un monstruo comiendo niños, ¿no? Porque durante algunas épocas esas prácticas fueron rutinarias y comunes en la Tierra y hoy en día siguen siéndolo. Por eso las MK Ultra dicen que en rituales las mataban, las asesinaban y bebían su sangre. Y oían cánticos de lenguas extrañas como sumerias o extranjeras o babilónicas, culto a Moloch, culto al toro. Estos rituales siguen hoy en día. De hecho, la fiesta de los toros viene de los cures que hacían ese ritual en sus planetas. Luego lo trajeron aquí a la Tierra, lo mismo que trajeron los palátanos, las palamas, las palmas, el coco. El coco, por cierto, es un monstruo de los que hacía zorritos y se comía a los niños, ¿no? Y de ahí viene la famosa frase de ahí viene el coco. De hecho, el español hemos dicho que es la lengua más antigua de la Tierra, junto con el euskera. Lo que pasa es que eso se nos ha ocultado y los cures, precisamente, son los que han ocultado esa realidad a través del timo de el periodo de la Edad Media, del siglo V más o menos hasta el siglo XV, no se sabe nada, se dice que es una época de oscuridad. ¿Y qué hacían los culos y los cures? Que ahora voy a explicar por qué se llaman culos. Pues hacían lo mismo que la granja de troles de Putón, fake news, pero fake news en la cultura. Estaban en las iglesias, en los monasterios, como amanuenses, escribiendo a mano, haciendo los códices, estafando con mentiras, con libros, con lenguas falsas, como por ejemplo el castellano antiguo. El cantar del mío Cid es un timo, nunca existió el Cid. La Reconquista es un timo. Las fechas que nos dan son un timo. Y los amanuenses escribían ahí bolas. El libro de Alexandre era Jesús. Los juglares cantaban cuentos. Los juglares eran como los youtubers de la época, los payasos de la época, y hablaban en un castellano antiguo que decían ca, faz, fizo, mío Cid al espada metiomano, dicen, al espada metiomana. Qué frase tan
sexual, ¿no? Babieca quiere decir tonto, quería decir tonto para ellos, ¿no? Se están riendo de todo, ¿no? Por eso los cures falsificaron toda la cultura, las lenguas, se inventaron una lengua llamada lotino o latín, una lengua inventada que no se sabe su origen. El español no se parece en nada al latín, ni ninguna lengua romance. Todas las lenguas romances vienen del español. Soy filólogo por la Universidad de Salamanca. Es una farsa, las etimologías, todo. Entonces los cures son como la granja de troles de Putón. Se dedican a falsificar la historia, la cultura. Son los que cuidan al ganado. De ahí viene también cure, cuidar, de cuidare, en latín. Son los pastores, pa, todas las palabras que vengan de pa, vienen de los cures, también. Y los cures trajeron sus símbolos, la cruz, que no tiene nada que ver con el cristianismo original, ni siquiera Jesús fue sacrificado en una cruz, eso es mentira, no fue crucificado, eso lo dice el Evangelio de San Bernabé, Anandamurti, los manuscritos de Notovich, bueno, montones de textos apócrifos, ¿no? Y los cures nos metieron su símbolo, la cruz. Por eso los egipcios, porque es uno de sus grandes imperios, es Egipto, ¿no? Usaban la cruz, el Ankh, y los Anunnaki también usaban la cruz. Y por eso, por ejemplo, hay cristos de Miguel Ángel que no están crucificados. Es Alexandre, está atado en una cuerda en un árbol. O de Leonardo, ¿no? Fijaros que además se parecen a Alejandro Magno. Los cures falsificaban la historia y se dedicaban a enterrar los muertos, a los ricos. ¿En dónde? En las cuevas, en las grutas, en las sierras sobre todo. De ahí viene Montserrat, que es un centro de culto de los cures, ¿no? Que ahora estafan con la religión de los ovnis, de los UFOs, ¿no? Para parasitarte. El fin único siempre ha sido la parasitación. El fin de los cures, desde que vinieron de su planeta Hispanie, es la ocultación de Dios. Son los creadores de la mafia, lo de pedir un impuesto o mapaga, de ahí viene la palabra paga, viene de ellos. Destrozaban las tierras de los campechinos de China, originarios de China, de ahí viene la palabra campesino, y tenías que pagar una paga, un impuesto, y de eso vivían. Ellos vivían en las cuevas y por eso iban de negro. También en sus planetas ya iban de negro. Ellos traen los colores también de su planeta, que el negro es el culto a Saturno. Por eso también los cures llevaban tonsura, ¿no? Llevaban, esto es un signo de el sol, de Ra, llevaban cortado aquí el pelo. Es un signo de Saturno y de culto a Ra. De ahí viene también rapado. Tonsu Ra. Tonsu Ra. Ellos trajeron todos sus símbolos y nos estafaron aquí con que eran los representantes de Jesucristo, que es mentira. El Jesús era Anunnaki, no era de ellos, no era de los alienchinos, era Anunnaki. Ellos inventaron lo de Cristo, de Caristio, que era uno de los nombres de San Pablo, de San Pablo. Todos los santos, algunos han existido, han sido pues maestros de seguidores de Jesús y tal, pero todo ha sido falsificado, los nombres, porque los cures son los maestros de la inversión luciferina. De ahí viene que la Virgen, Mari, que es la diosa tierra, la que parió a Jesús sin auxilio de varón, eso es lo que significa Jesús. Mari es una diosa vasca, que su símbolo es la esvástica. Ellos la ponen como la negreta, Virgen negra, para vacilar. Lo mismo que utilizan el símbolo del león para vacilar de Gizeh, que el símbolo del león mira a España. Y en inglés, esfinge, Spain, quiere decir esfinge, es como se lee esfinge.
Los curas enterraban también los tesoros en los culos, por eso se llamaban culos o cules, de ahí viene zulo en euskera, y la palabra chulo, el que vive de un agujero, y de ahí viene la palabra culo también, de la parte física del cuerpo. Iban de negro porque en las cuevas de negro se ocultaba mejor cuando los perseguían, y para taparse también y no dañarse con las estalactitas llevaban una capucha. Y ponían paja, era una forma de protección. De ahí viene que en el cristianismo, en la Semana Santa, en la Pascua y todo eso, salgan con esas figuras tan tenebrosas, de pico, que es el símbolo siempre de los aliens chinos. El gorro masón, el gorro frigio, el gorro de Mitra, que hacía corridas de toros. Otro ritual de sangre. Por eso la base de los curas era enterrar y matar, asesinar, hacer rituales en la mesa, en la misa, comiendo la carne, canibalismo, y bebiendo la sangre, creyendo que eso te daba longevidad. Rituales que siguen haciéndose hoy en día, aunque ellos tenían técnicas de longevidad que no funcionaban tan bien como las de los Anunnakis, con su berebaje o amberosía, ¿no? Que les daba una cierta inmortalidad, vivían muchos años. Estos llegaban a 200 y tal, ¿no? Y luego degeneraron muchísimo, perdieron el contacto con los aliens originales y se dedicaron a ser mafiosos, ¿no? Son los que controlan la mafia mundial actualmente. Por eso, los Illuminati modernos los creó uno del Comando G, que era Aluvio Adam Weishaupt, pagado por los Rothschilds. Y por ejemplo, el Comando G fue creado en una cueva, en una gruta, por San Ignacio de Loyola, con ojos rasgados, y que era una orden militar. Por eso los templarios eran militares. Los templarios crearon el dinero, los bancos, para esclavizar a la gente. Y las religiones, culto a Ra y el Vaticano, para ocultar a Dios. Por eso el Papa es el máximo faraón, y se llama Paco. Francisco o Paquito, que es el nombre que le daba la madre de Teo II, el primer faraón de Egipto, le llamaba Paco, y de ahí viene el famoso nombre Paco, que es español y que es antiquísimo, incluso extraterrestre, incluso Ramón, Ra-Amón, es egipcio y español. Increíble, pero cierto. Los curas se llamaban también loteros o lotes, porque escondían tesoros o los lotes en las cuevas, por ejemplo la cueva de los Tallos. Por eso aparecen en todo el mundo en cuevas, pues tesoros en América, sumerios, egiptos, tumbas, sarcófagos en el Cañón del Colorado, las ciudades de Capadocia. Ellos eran los máximos expertos en minas, los mejores mineros. Y por eso casi todo el mundo hay pasadizos gigantescos, enormes, que siempre se ha hablado en Cuzco, en el Titicaca, en la crónica de Acacor, una ciudad en Madrid, debajo hay una ciudad que yo he dado pruebas con unas grabaciones, subterránea, donde lo que hacen es conspirar contra la humanidad para el nuevo orden mundial, crean virus, crean peste, y eso también está hecho por los mines, por los cures, las mines o minas. Por eso el juego más vendido de los más vendidos es de minería, Minecraft, ¿no? Siempre comiéndote el coco, siempre un culto satánico. Son los pastores que cuidan a las gallinas, a el rebaño, los cures o culos o lotes o lotería. Por eso que te toque la lotería es otro timo de ellos. Es ir a la muerte. El dinero es creación de ellos, que es muerte, es para que seas más esclavo. Nunca juguéis a la lotería. Se pierde todo menos el deseo de ganar. Y te llenas de vibraciones materialistas. Eso también es una creación. Por eso los llamaban loteros o lotes. Lote quiere decir parte, porque en las tumbas son partes. Ellos enterraban a los ricos en los sepulcros con pues oro, como provenían de los aliens chinos. Ellos tenían la costumbre de llenar de tesoros en los enterramientos, de momificar. A veces metían seres vivos, estatuas, como hacen los reyes chinos. Los faraones chinos son lo mismo. Hay una teoría de Sun Wedong, escrito Sun, que dice que la cultura de Egipto viene de China, amigos.
y la teoría sino-babilónica. Entonces los cures son estos seres siniestros que nos han esclavizado con religiones falsas. Eso no quiere decir que no exista un Jesús verdadero. Ellos han falsificado otros, han inventado otro, una Semana Santa que es tétrica, lúgubre, con esos picos para arriba. Los gorros estos también simbolizan que alcanzan el conocimiento, que alcanzan a Dios, y también era para protegerse en las cuevas. Todos los trajes, el negro de los cures, el pentagrama, el negro y el blanco era su color también, y el rojo de los rituales, de la sangre de los dragones especialmente. Y ellos se bebían la sangre en la copa, en la mesa de sacrificio caníbal y vampírico, la misa, la famosa misa. Luego todo lo han transformado, lo han dado vuelta con un engañabobos total, que miles de millones de borregomatris se tragan. Por eso para los borregomatris los culos son la base de su realidad. No solo para los mozos de Torrelavega, afectados del síndrome del feto, que soñamos con culos, lo mismo los de Bilbao, ¿no? Por el problema que tenemos en Torrelavega. Los culos o cules son la madre del cordero, otro de sus símbolos. ¿De dónde viene ese símbolo? De Egipto. Todos los símbolos vienen de Egipto. O de Sumeria, el báculo en espiral del Papa Paco. Por eso los cures son los Illuminati por excelencia. Por eso el Comando G controla todas las agencias de espionaje, centraliza la información, y por eso podéis ver cosas extrañas como que el Papa o Faraón Paco haga promoción del timo del calentón hueval, de la independencia de Cataluña, Cataluñe, en forma de sierra, quiere decir el Cataluñe. Y los cures vivían pues en las cuevas, se escondían en las cuevas, y en las cuevas también asustaban. Por eso se hacían pasar a veces por fantasmas, hacían ruidos raros, secuestraban a las jóvenes, obligaban a los campechinos a que les trajeran las vírgenes para hacer ritual o para cepillársela. De eso viene la palabra también medicu, que era la mujer del cura, o curandere, eran los únicos que podían practicar la medicina. Lo mismo praetico ante, los practicantes. Y los que hacían los sapalcuru, los sepulcros. Pero hubo un momento que se salieron de las grutas, les dejaron salir de las grutas y fueron a las ciudades. Y eso es lo que significa la palabra católico. De catholic. Y eso pasó a catholic. De eso los curas que salieron de las grutas, luego cuando fueron a las ciudades. Toda la religión, toda la escolástica es un absoluto engaño y una absoluta manipulación. Eso explica, y eso no quiere decir que no haya habido grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Buenaventura, grandes contemplativos, San Francisco de Asís. Sí, pero es que los cures se han infiltrado en la religión de Jesús, que es una religión de amor, la religión de Jesús y de Mari, la diosa Mari, la diosa de la tierra, que por cierto medía 2 metros, como es lógico en una Anunnaki, ¿no? Eran gigantes, ellos como 2,50 y las mujeres sobre 2 o un poco más. Luego la culetura nos cuenta un cuento chino, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, que tú veas el Vaticano, que significa lugar de brujería. Debajo del Vaticano está pues grutas de enterramiento lleno de calaveras. Y eso explica que, por ejemplo, cada 5 minutos hay un caso de abuso. ¿Por qué? Porque los cures se infiltraron para destruir a Dios, para ocultar a Dios, para ocultar a Jesús, para ocultar el cristianismo. A los que os hayan engañado como chino, no os preocupéis, que hay un Jesús real, hay una Mari real. Los místicos son reales, los santos son reales, pero muchas veces nos engañan. Por ejemplo, San Nicolás era el padre de Alessandre y era de Suecia, de Gotemburgo, y te dicen que era de Turquía. O San Pedro, que era un traidor y es al contrario, le quemaron, fue un mártir, ¿no?
Entonces los cures siempre nos han estado engañando, ocultándose en las cuevas, en los zulos, en los culos, secuestrando, pidiendo impuesto revolucionario. Son los creadores de la guerra de guerrillas, los creadores del comunismo. El comunismo es una creación de los aliens chinos, no es reciente, siempre han usado esa táctica de hacerse pasar por defensores de los pobres, de las mujeres, y luego te machacan, te saquean y a tomar por cule. Siempre han hecho eso, y a los que se oponían a su comunismo los llamaban, soltaban el chisme o cisma y les llamaban fascistas o fascisme. Siempre hacen la misma táctica que hacían hace miles de años, incluso en otros planetas, ¿no? De hecho, los aliens chinos, su mejor carta de presentación es el comunismo y el izquierdismo. Son los rojoprogres que vienen aquí con su símbolo rojo a salvarte para llevarte directamente al matadero, siempre de una manera, o con política te estafan y la gente cree que con la democracia. Ellos son los creadores de los sindicatos, de la guerrilla, de los partidos políticos, de los protocoles de los sabios de Sion. Y de esta manera nos tienen en absoluta esclavitud. Los Anunnaki, luego cuando ellos tomaban el poder, porque unas veces dominaban unas culturas y otras veces otras, el bando alien chino, los otros los Anunnaki, cuando ellos estaban en el poder vivíamos también igual, como puta por rastrojo, en absoluta esclavitud. Con los zares de Rusia se vivía igual. Y los cures mataron a los zares de Rusia, ¿no? Porque había una profecía. Por eso mataron a la familia Romanov, ¿no? Entonces, en realidad los cures son los que representan esta visión sangrienta, sanguinolenta, tenebrosa del cristianismo, cuando el cristianismo es una religión, un culto a Dios de vida, de verde. Por eso el verde está en la icurriña. Por eso los vascos antiguamente en los beret, en la boina, y los cántabros eran verdes, pero luego lo pusieron negro. Por eso los curas van de negro, los árbitros van de negro, los jueces van de negro. Todo siempre controlado por ellos, por una red de estafas piramidales, donde siempre eres un puto esclavo, granja humana, que está como Borrego Matrix cada 5 minutos en guerra, matándonos entre nosotros. Y luego ellos ganan dinero, o hacen rituales satánicos. O también de la granja humana nos usan para longevidad, para beber la sangre en la cupa, y los Anunnaki para hacer berebaje, o el elixir de la inmortalidad, que les convierte en ambrotos, que quiere decir inmortal. El caso que nosotros estamos entre los dos bandos aquí, siempre en medio, siempre puteaos y siempre esclavos, hasta que te des cuenta y hasta que llegue el Satipra Samaj, la nueva sociedad donde los más sabios, los Satipras, una especie de yogis, nos gobiernen y nos liberen de los Vipras, Veparas, que eran los cures, los intelectuales que nos comen el coco, y liberen a los Sudras o trabajadores con la revolución Sudra, ayudados de los Kshatriyas o militares. Esas son las 4 clases de la India clásica, ¿no? Son como 4 mentalidades que hay siempre en la sociedad. Finalmente nos liberaremos de estos parásitos, de estos cuervos, pero hay una base real en el cristianismo. Os he dicho que católico quiere decir los curas de las ciudades, cuando salieron de las grutas y les permitieron ir a las ciudades y hacer enterramientos allí, y ellos siempre han sido los ocupados de los enterramientos. Por eso aparecen cuevas en Petra, aparecen tesoros en la cueva de los Tallos, como os he dicho, en el Cañón del Colorado, aparecieron ahí figuras egipcias, sarcófagos, sumerias. Bueno, el padre Crespi también era un cura, el que encontró de la cueva de los Tallos. Y yo casualmente he sido ayudado en muchos momentos de mi vida por gente, seguidores de Jesús, verdaderos seguidores de Jesús. Por eso no estoy criticando a el fondo espiritual de la iglesia, ¿no? Sino a los que se han infiltrado en la iglesia hasta destrozarla y hasta llegar al faraón Paco, en el no va más, en el culmen de la
civilización zombie en la que vivimos, donde el objetivo que tienen con el 5G, G, Gadú, Satanás, 5, pentagrama, es que seas un zombie, y Elon Musk quiere meternos, como os dije hace años, un chip aquí en la cabeza, el teléfono nos lo quieren meter en la cabeza, y ya, en vez de estar mirando el celular, pues ya lo tienes aquí en la cabeza y ya eres un zombie, ya somos zombies. El nuevo orden mundial es una realidad. Pero esto no va a durar siempre, porque esto es una absoluta aberración lo que han hecho los cures, ¿no? Estamos en los últimos tiempos de la era de Kali, la era de la oscuridad. Y después de la era de Kali, después de lo más bajo, empiezas a subir a lo más alto, a Satya Yuga, la era de la verdad. Vamos a salir de la era de Kali, de culo, de los culos, del agujero en el que estamos metidos, para liberarnos y resurgir como resurgirá la Atlántida y la era dorada que vivimos en el pasado, que aún quedan vestigios en una enorme ciudad sumergida, continente sumergido, que hay en el fondo del mar, del que os he hablado en otros vídeos. Amigos, esta es la historia de los principales manipuladores de nuestra civilización contemporánea y ancestral. El principal elemento de nuestra vida, que son los culos. De la principal perdición del ser humano, que son los culos. De los principales engañadores, que son los culos. Los lotes y loteros también se llamaban liberadores, porque te decían que al enterrarte te liberaban. Ellos momificaban. Lo del enterramiento es una absoluta aberración. Lo que hay que hacer es quemar, no enterrar. Eso es otro ritual de culto a Saturno en un rectángulo. El culto a Saturno es con el cuadrado, el rectángulo o el cubo. Por eso la Meca también es negra. Una vez que sepáis estas claves, vais a interpretar muchos símbolos de nuestras culeturas. Y los cules son los que crean las escoles, para lavar el cerebro a la gente. Con su principio, el que enseña engaña y el que engaña manda. Por eso todas las teorías científicas, calentón global, timo-sida, la terapia del cáncer, son un absoluto timo y prohíben la homeopatía, precisamente, que es la medicina real, ¿no? Y es todo absolutamente falso, un engaño, y los seres humanos son simplemente borregomatris, zombies, conejillos de indias que son simplemente engañados y que caminan alegremente mientras miran el celular, llenos de youtubitis, viendo vídeos masturbatorios, caminan alegremente hacia la lotería, hacia la muerte, hacia el enterramiento absoluto de la verdad. Pero para eso está aquí este Agnus, para liberarte. Amigos, Ananda para todos, vaselina, y que chingue su madre el América y el Barça. Chao.